En 2020 se cumplieron 150 años desde que comenzó la llamada Obra Flinders, un trabajo que la Fundación en su forma actual heredó, fue enriqueciendo y continúa haciendo florecer junto a la Iglesia Evangélica Española. Fue en 1870 cuando la persona que da nombre a la institución, Federico Flinders, llegó a España con su familia enviada como misionero por el llamado Comité de Berlín, hoy en día conocido como FERAIN e institución que comparte con nosotros este 150 aniversario. Es una asociación de apoyo a la Fundación Flinders en la actualidad. En 1869, un joven pastor alemán, Federico Flinders, había hecho un viaje a España y a Italia, queriendo conocer a las jóvenes congregaciones evangélicas que estaban formándose en ese momento después de la Revolución la Gloriosa. Y se quedó tan impactado que volvió a Alemania, empezó a crear una institución o se juntó con más personas que estaban preocupados por el tema de los evangélicos en España. Y esa asociación pensaron mandar a un pastor para que pudiese hacer de puente entre Alemania y España. Y al joven pastor Federico Flinders le preguntaron si él quería ser esa persona y aceptó. Yo no puedo olvidar cómo el FERAIN en 1870 es el año de las guerras entre Prusia y Francia, luego vino la Primera Guerra Mundial, luego vino la Segunda Guerra Mundial. Nunca falló el compromiso de estos alemanes a través de guerras y a través de momentos extraordinariamente duros en la historia de Alemania. Nunca dejaron de apoyar esta obra hasta hoy y hoy continúan apoyándola. La llegada de Federico Flinders como misionero fue propiciada por un contexto histórico que lo favoreció tras la aprobación de la Constitución Española de 1869, que permitió por primera vez en nuestro país la libertad religiosa y de culto, y con ello el nacimiento también de la Iglesia Evangélica Española, que siempre caminó al lado de la Obra Flinders. La Iglesia Evangélica Española se funda en el 19, a finales del 19, con ocasión de una libertad religiosa. Y ahí tiene su acta constitucional oficial en 1869. Este contexto favorable a la apertura religiosa animó a que misioneros evangélicos como Federico llegaran para ayudar en todo lo que necesitaran a las comunidades protestantes que había en España. Una de las primeras preguntas que se plantean los que llegan a España es cómo ayudar al desarrollo del pueblo español, al desarrollo espiritual, pero también al desarrollo de la educación. En aquel momento los misioneros abrían, junto a una iglesia, una escuela. Y es que Federico entregó por entero su vida a la educación de los niños y jóvenes españoles, ya que supo ver que la España de la época estaba marcada por una elevadísima tasa de analfabetismo. A duras penas sabía leer el 30% de los varones y como mucho el 15-20% de las mujeres. Si a esto se suma que no había suficientes escuelas, que las escuelas que había eran de pésima calidad en su inmensa mayor parte. Supo ver también que era necesario introducir cambios en la metodología educativa de la época e inspirarse en metodologías educativas procedentes de Europa, vanguardistas y rompedoras para el momento. Se plantea una educación que sea capaz de formar ciudadanos que participen activamente de manera reflexiva y crítica, aportando un criterio propio en la sociedad. En aquel momento las asignaturas se estudiaban prácticamente de forma secuencial. Un año estudiaban una o dos asignaturas y no las volvían a tocar, al año siguiente otra o dos asignaturas y no las volvían a tocar. La consecuencia de ese modelo educativo es que los chicos tenían que afrontar a veces conocimientos que no tenían madurez para poder analizar o asumir, con lo cual simplemente los memorizaban. Frente a esto, Federico implanta un sistema muy parecido al actual. Las asignaturas se imparten todas simultáneamente y cada curso se incrementa el grado de dificultad y la ampliación de los temas a tratar. Todos estos cambios culminaron en su logro más importante, la construcción y puesta en funcionamiento del Colegio El Porvenir. Él nada más llegar a España se da cuenta de cómo está la situación educativa y aunque empieza creando escuelas de enseñanza primaria o de primera enseñanza, como se decía entonces, él es consciente de que es necesario una escuela, un instituto, un centro educativo de enseñanza media, de segunda enseñanza. Y él empieza enseguida a luchar por conseguir levantar ese colegio.
Y es así como el Colegio El Porvenir se funda en 1897 después de superar innumerables obstáculos. El centro ha cumplido ya 125 años y continúa siendo un colegio de referencia, con un proyecto educativo innovador, arraigado en valores y que promueve mediante muchos proyectos troncales el compromiso social y con el prójimo. Su capacidad de esfuerzo, de tener un objetivo claro y de conseguirlo pese al esfuerzo y todas las trabas que les supuso, ha servido para mí pues para reflexionar sobre todo lo que hago en el colegio, sobre la importancia de tener un objetivo claro y luchar por ello, y sobre todo también para tener claro que la educación, que es a lo que nosotros nos dedicamos aquí en el colegio, tiene que partir de unos valores de tolerancia, de respeto, de solidaridad, para conseguir un objetivo básico, que es mejorar la sociedad. Pero el trabajo de los Fliedner no se limitó a la construcción de colegios primarios y del Porvenir, sino que puso en marcha multitud de proyectos, entre los que destaca la entonces Librería Nacional y Extranjera, que proveyó de materiales y literatura a las escuelas primarias fundadas por Federico y también al Colegio El Porvenir, por aquella época todavía vistos con recelo por su vínculo protestante. La misma ha permanecido abierta con el nombre de Librería Calatrava hasta su cierre definitivo en 2018. En 1873 funda la librería que él llamó Librería Nacional y Extranjera. Muy estratégico el nombre, él fue muy inteligente, puso un nombre muy estratégico porque de esa manera evitó cualquier posible rechazo a la librería por razón de su confesionalidad declaradamente evangélica. Otro elemento icónico de la obra Fliedner fue la compra por parte de Federico de 1880 de un recinto muy especial en El Escorial. Pues las fuentes históricas nos indican que el edificio que hoy llamamos Monasterio de Prestado pues fue en el siglo XVI pues, el alojamiento del arquitecto del Escorial, Juan de Herrera. Y cuando el rey Felipe II pues, acudía al monasterio a supervisar las obras, pues le cedían el alojamiento y es allí donde moraba. Desde 1880 el recinto allí ubicado ha tenido usos diversos a lo largo de la historia. Hasta la Guerra Civil fue un hogar para niños huérfanos y una escuela llamada Hogar Casa de Paz, y con el parón de la posguerra se reanudó esta actividad hasta los años 90. Entre los años 2002 y 2016 pues, se dedicó a Facultad de Teología SEUT y también al Centro de Estudiantes del propio SEUT. Y durante estos últimos 25 años también ha tenido en 3 ocasiones pues, un uso como centro de acogida temporal de refugiados. Y es que la historia de estos 150 años es muy rica y llena de hitos que fueron construyendo la Fundación Fliedner de hoy, creada como tal en 1987 por la Iglesia Evangélica Española. La fundación en el año 1987 es obra de la Iglesia Evangélica Española. Es decir, la fundación la instituye la Iglesia Evangélica Española y recoge esta herencia de la obra Fliedner, es recogida por la Iglesia Evangélica Española, creando esta fundación al unificar su labor educativa e ir incorporando otras obras sociales que pudieran darle relevancia. En el año 96-97 la fundación ya está creada y la IE decide que el Juan de Valdés también entre a formar parte de la Fundación Federico Fliedner. Así, a lo largo de las décadas, se ha sabido detectar las necesidades que en cada momento nuestra sociedad planteaba. Precisamente de esa sabia detección surgen centros que se fueron sumando para enriquecer lo que hoy somos, como el Colegio Juan de Valdés. El Juan de Valdés nace en los años 60, en la década de los 60. España estaba sumergida en una auténtica dictadura, con unas desigualdades tremendas, con una discriminación a todo lo que no fuera católico o que no fuera del Estado, de la dictadura que nos gobernaba en aquel momento, y especialmente en educación. Fue el 1 de octubre de 1963 cuando se abrieron las puertas de la Iglesia de Jesús para dar comienzo a la longeva historia de Juan de Valdés, que comenzó con la iniciativa de pastores de la Iglesia Evangélica Española como Alberto Araujo, Luis Ruiz Poveda, Daniel Vidal y Benito Corbillón. Curiosamente, según va creciendo el colegio, que va creciendo, con alumnos de todas las denominaciones de Madrid, porque se agolpaban allí, en ese primer momento el colegio es confesional, pero los acontecimientos políticos internacionales van haciendo que empiecen a llegar exiliados políticos de dictaduras de distinto color.
Y es que siempre unido a su compromiso con la sociedad y con el mundo, hoy sigue siendo un colegio innovador, con una gran apuesta por la formación en valores y que sigue mostrando su compromiso social allá donde es necesario. Pero lo que realmente es un hecho diferenciador en Juan de Valdés está dentro. Son las personas, los equipos de personas que componen Juan de Valdés, y eso tiene como resultado una atención totalmente individualizada a las familias y a los alumnos, una atención empática y humana. Por su parte, la también más que centenaria Facultad de Teología tiene tras de sí toda una historia de vocación por la formación y la enseñanza de la Biblia, una historia que se retrotrae a 1884, cuando con apoyo internacional escocés, la Iglesia Evangélica Española crea en Cádiz el Instituto Evangélico de Teología, un centro de formación teológica para pastores tanto de esta iglesia como de la IERE. Desde que a principios del siglo XIX, el pastor Vilesit de la iglesia de San Fernando empieza con este trabajo en el puerto de Santa María, de lo que luego será la Facultad de Teología, hay una vocación profunda de la Iglesia Evangélica Española por la formación teológica. Ahí las capacidades de pastores y profesores como Jorge Flinders o Teodoro Flinders tendrán mucho de colaboración. Con grandes profesores y teólogos enseñando en sus aulas, la historia de Seúd nos muestra una gran vocación y entrega ecuménica en la enseñanza de la teología y el estudio de la Biblia, que hoy en día continúa fielmente. Es una apuesta por la formación integral para la vida, donde la teología y la palabra de Dios es el centro. Hoy, la Fundación Federico Flinders es heredera de un trabajo iniciado en 1870 y que con el paso de nada más y nada menos que de 150 años se ha ido enriqueciendo con todos los centros y proyectos que se han ido añadiendo y conforman su presente. Por ello, junto a nuestros hermanos del FERAIN y de la Iglesia que nos da cobertura, la Iglesia Evangélica Española, continuamos velando como antaño por las necesidades de nuestra sociedad del siglo XXI para estar preparados y responder ante ellas.